Voy a grabar, voy a grabar la clase. Creo que ya empezó a grabar. Entonces, yo les había, digamos, en el plan de curso dejado en la lectura inicial con la que vamos a empezar. Es una lectura que creo que los sorprendió quizás por encontrarse completamente en inglés. Y es una lectura que, además de encontrarse en inglés, trata de una temática que implica cierto grado de explicación previo antes de poder como iniciar. Entonces, listo, listo, Mafe, no hay problema. Entonces, lo que quiero como señalar tiene que ver con hacer un poco como esa introducción, como esa preparación para que yo sé que algunas seguramente van a hacer la traducción de esa lectura en un software como el de Google, digamos que te permite el traductor en avanzado poder cargar un archivo y él te hace la traducción. Si bien no es la mejor traducción, pues es algo que te ayuda como a comprender de qué trata el texto. Aprovecho también para hacerles como la empujón, la invitación a pensar en que para semestre que viene o este semestre van a tener que presentar saber y la prueba saber pues tiene un componente de inglés bastante importante. Entonces eso significa que pues entre más nos familiaricemos, empecemos a hacer lecturas en inglés, vocabulario, ese tipo de cosas les puede facilitar un poco aproximarse a lo que viene más adelante. Entonces, antes de hacer la traducción, mejor siéntese con un diccionario, revise con calma. Por eso la primera lectura es una lectura con la que no estamos tan cargados de cosas, estamos apenas empezando el semestre. Entonces, la invitación es un poco como a clarificar los aspectos que aparecen en la lectura. Digamos que vamos a clarificar un poco el para qué esa lectura, digamos cuál es el sentido que tiene esa lectura en el marco de la psicología aplicada a la educación. Entonces, lo primero que tenemos que poner como un acento, un énfasis, es cuál es el objetivo o el resultado de aprendizaje que queremos lograr a través de esta lectura. Finalizada esta lectura y finalizada esta clase, ustedes deberían de tener los conocimientos y también las habilidades para poder plantear un caso o poder reconocer a una persona que se encuentra ante cualquier situación de la vida, llámese una patología, llámese un contexto clínico, organizacional, social, etcétera, atravesando por una situación eh, problemática, ¿cómo se encuentra esta persona situada ante esa problemática? Es decir, que antes de nosotros aprender a diagnosticar, antes de nosotros aprender a tratar, digamos que la invitación que estamos haciendo a través de esta lectura y como objetivo final, digamos, de esta primera sesión, tiene que ver con que nosotros aprendamos a reconocer al otro en tanto un otro que tiene una narrativa, que tiene un discurso, que tiene un lugar dentro de su historia. Es un personaje dentro de su ficción, dentro de su realidad. ¿Bien? Entonces, en ese marco, digamos que vamos a abordar la lectura. Entonces, el objetivo que tenemos es que ustedes puedan reconocer a la persona a través de una teoría. ¿Cuál es esa teoría? La teoría narrativa. Entonces, la formulación narrativa del caso, lo que pretende en últimas es que nosotros aprendamos como psicólogos a entender que la persona tiene un relato y que yo como psicólogo o psicóloga debo aprender a escucharlo. Y en ese lugar entonces aparece como una posición interesante y es que mi lugar como psicólogo educativo frente a la situación que esté atravesando el otro tiene que ver con reconocer, ayudarle a través de mi escucha a reconocerlo, a permitir que el otro sea, que el otro exista, que el otro valide quién termina siendo él. ¿Bien?
Entonces, en ese sentido, nos proponemos brindar unas herramientas para aprender a poder identificar quién es el otro, cómo el relato que narra puede ser su mayor obstáculo o su mayor bendición, ¿vale? Entendiendo obstáculo como aquello que lo limita en el sentido de no poder hacer ciertas cosas, es decir, no poder funcionar, limita su funcionamiento. Para entenderlo un poco mejor, nosotros en nuestra historia nos hemos encontrado con personas que han atravesado situaciones difíciles en su vida, pero nos hemos encontrado que personas que han atravesado esas circunstancias difíciles en su vida tienen como dos posiciones, por decirlo en una síntesis muy grande. Una posición relacionada con lo que me pasó es terrible, es horrible, y por esa razón yo soy como soy, por esa razón no puedo seguir adelante, por esa razón hago lo que hago, ¿bien? Y la otra perspectiva es, gracias a esa razón, o por esa razón es que yo ya dejé de, o he aprendido a. Y entonces es la misma situación, es una situación difícil, pero ante esa misma situación tenemos dos alternativas. O nos volvemos víctimas de esa situación, o, por el otro lado, nos hacemos responsables o aprendemos a ser responsables. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es un poco, antes que cualquier otra cosa, iniciar por ese elemento importante y es aprender a situar, aprender a delimitar, aprender a permitir que emerja el otro, en tanto otro con su alteridad, o sea, con sus distintas maneras de ser. En ese sentido, entonces, lo que nosotros vamos a, lo que nosotros vamos a realizar, pues está muy de la mano con lo que propone la lectura. Entonces, vamos a poner como las características, digamos, como propias de esa lectura. Vamos a ir explicando en qué consiste, digamos, como sus perspectivas teóricas. Y luego vamos a terminar entonces por una estrategia de formulación de casos. ¿Qué significa? Que está bien que yo lo entienda teóricamente, pero ¿cómo lo pongo en lo práctico? O sea, ¿qué hago cuando recibo un paciente? ¿O qué hago cuando veo una persona? ¿Cómo lo puedo, esto que sé teóricamente, poner de manera concreta, práctica, en algo que yo pueda orientar mi intervención? O sea, que yo pueda orientar qué hacer ante el otro. ¿Sí? Entonces, vamos a ir como la clase de hoy, vamos a ir de lo general a lo particular en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas, la lectura como tal es una lectura que se denomina formulación postestructural. ¿Cierto? Es una formulación narrativa postestructuralista. Luego vamos a empezar por ahí a tratar de entender un poco a qué hace referencia esta perspectiva, quiénes son como sus principales representantes, ¿vale? Y en ese orden de ideas, pues eso nos va también a tener un marco de referencia. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo postestructural, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo postestructural, de qué estamos hablando? ¿De qué autor se nos tiene que venir a nuestra mente cuando hablamos de esta perspectiva postestructural? Y sobre todo la perspectiva narrativa postestructuralista. Entonces, en la lectura, digamos que nos hacen referencias constantes a Foucault, Foucault, con F mayúscula aquí, ¿sí? A Foucault.
Entonces lo que tenemos que entender un poco, no nos vamos a poner filosóficos, o sea, me interesa es un poco como entender qué es lo que queremos decir o el alcance que tiene pensar el mundo desde una perspectiva narrativa postestructuralista. Existen muchas maneras de pensar el mundo, o sea, muchas maneras de mirar al mundo, entender el mundo, ¿vale? Esta es una de ellas, es una teoría. Es la teoría de Foucault. Vale, es una muy buena pregunta. La formulación hace alusión al diagnóstico, es la pregunta que hace Daniel. Y entonces, la formulación como tal, voy a pensar esa pregunta que es una muy buena pregunta. Cuando nosotros formulamos un caso, ¿sí? Cuando nosotros formulamos, eh, el objetivo de esa formulación deriva, termina en un diagnóstico. ¿Mm? Pero entonces no son la misma cosa, no serían la misma cosa. Porque en el diagnóstico llegaríamos a la conclusión, por decirlo así, de la formulación. Entonces, formular implicaría que yo describa como las características esenciales del caso basándome en ciertos criterios. Entonces, si yo soy psicólogo social comunitario, voy a formular el caso desde los criterios sociales comunitarios y a partir de ahí luego elaboraré un diagnóstico. Desde la perspectiva educativa, los criterios que vamos a utilizar de formulación van a permitirnos entonces el diagnóstico. Sí, Valentina. Realmente la formulación narrativa postestructuralista le da preponderancia al discurso del paciente. Es un discurso que no nos va a ser tan claro y tan coherente como quisiéramos. Y es nuestra tarea entonces organizarlo o perfilarlo y pues en últimas formularlo. Como que cuando formulamos, lo que nosotros estamos tratando de crear para nosotros como psicólogos es un mapa de orientación, como una cartografía, como que si estuviéramos tratando de establecer una especie de brújula que nos orientara con relación al caso, ¿sí? Y eso nos ayuda entonces a ver el caso. Entonces, una de las características de la formulación narrativa postestructuralista tiene que ver con la casuística, ¿sí? Ya te doy la palabra, Karen. La casuística, es decir, que una de las características de formular desde una perspectiva narrativa postestructuralista es que no queremos la generalización. Queremos entender al paciente, al caso, ¿sí? Entonces la formulación está basada en el enfoque, ¿no? Sí, claro. La formulación va a estar basada en el enfoque y por eso para algunas personas, ¿no? La formulación narrativa postestructuralista se adscribe más que nada al psicoanálisis, ¿no? Como al psicoanálisis. Eh, Sin embargo, lo que quiero como notar es que cuando ustedes leen la lectura, se van a dar cuenta que la discusión que hacen allí es de que realmente esto no le pertenece o no se adscribe exclusivamente a un enfoque, que cualquier enfoque psicológico podría utilizarlo como herramienta para formular su caso. ¿Sí? Es decir, que es como si hemos visto los enfoques, ustedes lo ven en otros cursos, ¿cierto? Y esto es como si le agregáramos una herramienta más, como si a nuestra formulación, o bueno, a nuestras herramientas psicológicas, a nuestros recursos psicológicos como profesionales, le sumáramos, le agregáramos una habilidad más. Entonces, quizás yo no lo entiendo bien desde mi enfoque, entonces puedo utilizar el enfoque, la formulación narrativa postestructuralista como herramienta, como medio para el fin. ¿Cuál es el fin? Entender mi paciente, entender mi caso, ¿vale? Abre una variedad de alternativas de intervención porque me va a permitir entender un poco qué va a funcionar con él y qué no va a funcionar con él. Porque vamos a ver que como herramienta es prácticamente como si nos adentráramos al mundo del otro sin juzgarlo, sin
nada, nos interesa es un poco vislumbrar, tratar de aclararnos cómo se encuentra él frente a la situación que está viviendo. Había una persona que había levantado la mano. Era yo, profe, ahí te mandé. Es que sí es como organizar el discurso que nos da el paciente, pues direccionado hacia un enfoque, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú con los insumos que te da esta propuesta narrativa, ¿sí? Eso te va a dar unos insumos, unos productos, como unos resultados. Con esos resultados, tú ya lo miras desde tu enfoque. Tú ya dices, ok, esto que acabo de encontrar con esta herramienta postestructural narrativa, que ahorita la vamos a mirar cómo se hace, esos insumos los voy a traducir entonces para que yo pueda hacer algo desde mi enfoque, para que yo pueda eh, casi que conectar mejor los puntos que quizás visto solamente o exclusivamente desde el enfoque no los alcanzó a ver completamente. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, supongamos que yo estoy desde el enfoque cognitivo-conductual y entonces eh, estoy tratando de identificar las creencias irracionales desde el enfoque, digamos, de terapia racional emotiva. Entonces digo, todavía no me queda muy claro cuál es la creencia irracional, pero yo la quiero tratar de identificar o estoy con la hipótesis de que puede ser esta o esta otra. La idea sería entonces que a través de la formulación narrativa postestructural, eso te ayude a precisar mejor lo que tú estabas vislumbrando desde tu enfoque. O si yo desde el psicoanálisis digo, no, es que me parece que él tiene una estructura clínica como perversa, tendiente a la perversión, pues yo quiero verificarlo desde los insumos que me da la narrativa postestructural de este sujeto. Sí, de hecho, por eso me gusta empezar el curso de psicología aplicada a la educación, por esta lectura, porque muchas veces vamos a estar habituados, como vamos a estar viendo como conceptos de problemáticas que encontramos frecuentemente, de pronto perdemos de vista al sujeto. Entonces la idea es que ustedes complementen muy bien cuando están en sus escenarios de práctica, que ustedes digan, bueno, mi enfoque es este enfoque, pero cuando lo estoy escuchando, yo también me puedo hacer las preguntas desde el lugar de la narrativa postestructural. Y con eso complementar o profundizar lo que desde la entrevista que me enseñaron en mi enfoque o la entrevista que mi asesor de práctica me está orientando, me ayuda a complementar. O sea, no es algo contradictorio. O sea, no quiere decir que si haces esto no puedes hacer esto otro. Digamos que la formulación narrativa postestructural lleva bien con todos los enfoques, o sea, no tiene peleas pues por, por, por cuestiones epistemológicas, digamos que va muy bien de la mano, ¿sí? Entonces, vale, me gusta que vayan participando, que vayan escribiendo en el chat, yo lo tengo aquí abierto, cosa que pues cualquier cosa yo voy hablando y si hay alguna pregunta me pueden levantar la mano, interrumpir, etcétera, ¿listo? Entonces, vamos a ir como adentrándonos un poco en este asunto de Foucault, ¿listo? De Foucault como intelectual, como padre, por decirlo así, de esta formulación narrativa postestructural. Entonces, lo primero que debemos tener en mente cuando lo abordamos desde los aportes de Foucault, tiene que ver, voy a ponerlo aquí como una especie de algunas características. Entonces, la primera característica que quiero como llamar la atención es que Foucault nos permite una grafía del poder. Y entonces, ¿qué significa una grafía? Una grafía es un trazo. Es decir, que yo puedo leer el poder. Si yo, por ejemplo, me estoy preguntando si yo estoy empoderado para dar la clase o no, si yo me ubico ante una situación en mi vida desde un lugar de poder, control o poco poder, o mi poder se lo doy a otros, pues digamos que Foucault
interesa mucho por entender dónde se encuentra el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Vale? ¿En dónde se encuentra el poder? Vale, Valentina, dale. Profe, una pregunta. Cuando tú hablas de poder, ¿es como la capacidad que tiene el individuo de hacer algo o como a qué te refieres con poder? ¿Como la seguridad de lo que estoy haciendo o qué? Vale. Foucault, ahí me voy a volver para contestar a tu pregunta, me voy a volver un poquito, en términos de que Foucault es muy influenciado por Nietzsche. Nietzsche planteaba que todos los sujetos humanos cuando nacen están sujetos a fuerzas, ¿m? A fuerzas. Entonces para Foucault, digamos, el poder es una fuerza. Y esa fuerza, esas fuerzas en tensión, lo que en últimas están buscando es conquistar, tratar de dominar a ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, tú naces, pues Valentina nace, e inmediatamente el cuerpo tuyo empieza a estar en tensión con fuerzas, distintos poderes. Por ejemplo, cuando naces y naces mujer, entonces hay una fuerza que quiere controlar la manera en la que tienes que ser mujer, ¿sí? Y tu mamá o tu padre o tus hermanos, hermanas, familiares tienen también ciertas expectativas de lo que esperan que tú seas como mujer. Entonces, desde que el cuerpo nace, aparece una fuerza que quiere conquistarlo. Y entonces quiere decirle cómo ser mujer. Quiere decirle también cómo ser hermana, cómo ser hija, cómo ser estudiante de la Universidad de Santiago de Cali, cómo ser vallecaucana, caleña, o del lugar de donde hayas nacido, cómo ser colombiana, eh, si eres liberal o conservadora, si te gustan los hombres o las mujeres, si absolutamente desde que tú naces, incluso la perspectiva postestructuralista también menciona que tú muchas veces naces antes, desde que los padres se enteran que están en embarazo, que van a ser papás. Y entonces empiezan con, si es niña, si es niño, ¿cómo le vamos a poner? ¿Y qué colegio va a ir? ¿Y a qué religión lo voy a incluir? ¿No? Entonces, cuando hablamos de poder, estamos hablando de una fuerza. Para Foucault, Foucault responde a tu pregunta, digamos, de una manera mucho más contundente. O sea, Foucault lo que dice es que el poder es saber, ¿sí? Digamos, para Foucault, el poder sería saber. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, que el psicólogo, ¿listo? El psicólogo tiene un lugar de saber que lo pone en un lugar de poder por lo que él sabe. Entonces, ¿estoy cuerdo o estoy enfermo a nivel mental? ¿Quién responde a esa pregunta? Normalmente responde el psicólogo. Esta persona tiene depresión o esta persona no tiene depresión. En ese momento, entonces, todos nosotros, en el mundo existen saberes. El saber de la psicología, el saber de la medicina, el saber de ser mujer vallecaucana, el saber de, ¿vale? Entonces, esta primera aproximación de Nietzsche respecto a saber como fuerza, Foucault la va a retomar y va a decir que si bien nosotros cuando nacemos, el cuerpo biológico prácticamente nace sin una tendencia clara, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Tiene la información biológica, pero a nivel humano todavía está por definirse. No se sabe si va a ser astronauta, si va a ser gay, si no, si va a ser protestante, católico. Y en ese sentido, entonces, desde el mismo momento en que se nace,
los saberes del mundo disputan, tratan de dominar, tratan de adoctrinar y tratan de homogenizar. Es decir, el cuerpo se empieza a disciplinarizar. ¿Qué quiere decir eso? La disciplinarización del cuerpo implica que tú cuando naces, viene la disciplina de la medicina y dice, tienes que comer estas cosas, tienes que hacer estas cosas para que tengas un cuerpo sano. Si tú no lo haces de esa manera, tendrás un cuerpo enfermo. Entonces, tú te preocupas, tú empiezas a comer de cierta manera, a realizar ciertos ejercicios, y entonces todo el tiempo, desde el mismo momento en el que tú naces, te encuentras con una disciplina que te dice cómo comer o cómo ser sano. También te encuentras con una disciplina que dice qué conductas son las conductas sanas y qué conductas son las conductas enfermas. Ejemplo, usted no puede andar desnudo en la calle. Si anda desnudo en la calle, entonces el saber psicológico, el saber de la salud mental, va a empezar a normalizar los cuerpos. Va a decir, es que para usted ser sano, para usted ser cuerdo, normal, estas son las conductas apropiadas, acordes a una persona sana. ¿Vale? Y esta lectura que estamos haciendo aquí, pues nos sirve para absolutamente todo. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que las personas, o sea, si hiciéramos una lluvia de ideas en estos momentos, ustedes y yo, ¿cuáles son esas fuerzas o esos poderes o esos saberes que están tratando de regularlos a ustedes? ¿Bien? Vamos a encontrarnos que existen desde las distintas disciplinas hasta la misma religión, hasta las mismas, digamos, comunidades a las que nos escriben. Ah, es que yo soy vegetariano. Ah, bueno, si tú eres vegetariano es porque tú, ¿vale? No comes carne y esa es una manera de disciplinarizar tu cuerpo, de homogenizar tu cuerpo. O sea, todos los vegetarianos no comen carne. Todos, todos, sin excepción. No, es que yo soy vegetariano que a veces como carne, entonces no eres vegetariano. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de poder, lo estamos hablando en términos de saber. Es decir, que todos los sujetos que nosotros, con los cuales nos vamos a relacionarnos, ¿vale? Son sujetos que o han agachado completamente su cabeza, literalmente, y cuando hablan, ¿vale? Cuando hablan, uno se pregunta si realmente están hablando ellos o están hablando la voz de los padres o la voz de la iglesia o la voz de los amigos y se pierde un poco la individualidad. Digamos que aquí, sí, como dice Daniel, lo postestructural implica que yo reconozco, ¿vale? De qué soy preso, porque la forma en que me narro, la forma en que hablo de mí, la forma en que hablan acerca de mí, produce mi mundo, mi realidad. ¿Bien? Como produce mi realidad, significa que si yo caigo en cuenta que tengo una narrativa que me limita, por ejemplo, una narrativa que me limita es que yo soy torpe, yo no puedo hacer eso. Esa es una narrativa que a mí me limita. Si yo reconozco eso, como dice Daniel, como es postestructural, significa que yo puedo deconstruirla, o sea, yo puedo ayudarle a la persona. O mi objetivo de intervención entonces puede ser empezar a cambiar esa narrativa por una narrativa que sea creíble, o sea, que la persona realmente sí crea en ella, pero que también no lo limite, que le expanda la posibilidad de realizar acciones, su marco de posibilidades se amplíe. Entonces, Kimberly levantó la mano. Profe,
Qué pena. Profe, por ejemplo, es que tú dices que grafía es un trazo o una raya. Entonces, de acuerdo a lo que tú has dicho, pues yo he entendido esto, ¿no? Lo siguiente. O sea, todos los seres humanos estamos trazados, eh, por lo que tú dices es por el poder que le damos al otro, ¿no? Que es mediante la cultura, mediante las influencias pues de los saberes, los conocimientos que nos transmiten nuestras organizaciones que son los colegios, nuestras familias, nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, eso está incorporado en el saber, o sea, nosotros en el saber de cómo vamos a actuar frente a lo que nos han inculcado pues durante lo largo de nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Y entonces en la terapia uno se da cuenta cuando está hablando de esa parte del saber, cuando está hablando de esa influencia del otro, así lo estoy entendiendo yo. Sí, sí, a tal cual, tal cual. O sea, en la formulación narrativa, digamos que hay 4 elementos que nos importan mucho, ¿sí? Que nos importan mucho. Entonces voy a ponerlos de una vez para que los tengamos ahí en mente, ¿vale? Los tengamos ahí como en lista y eso también nos ayude también como a clarificar mejor. Entonces, los elementos se le denomina posición subjetiva, el primer elemento. El segundo elemento son los discursos. El tercer elemento son los juicios normativos. Y el último elemento son los conocimientos olvidados o desvalorizados. Entonces, trayendo a colación lo que Kimberly acaba de mencionar, ¿vale? Trayendo a colación lo que Kimberly acaba de mencionar, digamos que todos nosotros estamos muy similar a algo así como muy similar a estar presos, así muy afianzados en ciertos saberes, ¿cierto? Ciertos saberes, es decir, cuando yo me presento y digo, mi nombre es Alejandro y me gusta y soy así, 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 ¿sí? Significa que los saberes que se adscriben a ese campo, a ese conocimiento, ¿vale? Son los que me han conquistado. O sea, son los que en este momento tienen poder para mí, operan en mí. Cuando, por ejemplo, uno les pregunta a ustedes, ¿qué les gusta? ¿La psicología educativa o la psicología social comunitaria? Y cuando nosotros respondemos, ¿nos gusta la educativa o nos gusta la social comunitaria? Por poner un ejemplo, significa que los saberes que se adscriben a ese lugar, a ese saber, son los que me han conquistado, son los que me han seducido, ¿sí? Son los que yo les he dado poder, ¿vale? Y me adscribo a ellos. Pero eso no significa que más adelante yo diga, ok, es que no había entendido bien esta posición o esta otra, y entonces cambie un poco y negocie un poco. Esto no es tajante, es decir, nosotros no es que nos casamos con un discurso o con una narrativa y nos quedamos ahí. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, como menciona por aquí Daniel, ¿es postestructuralista en tanto esto es performativo? ¿Qué significa performativo? Constantemente se está creando y recreando. Por lo tanto, yo tengo una narrativa que crea mi mundo y puede que el mundo que estoy creando no me guste. Entonces yo empiezo a cambiar mi narrativa. Empiezo a manipular un poco, cambiar un poco la forma en la que yo me estoy narrando. De ahí entonces que estos 4 elementos que aparecen ahí, vamos a ponerlos así supremamente sencillos, ¿vale? Sencillos. Voy aquí en los juicios normativos a aclarar algo más, que esto se subdivide, los juicios normativos se subdivide en que no alcanzo a ver cómo es.
Entonces, vamos con la posición subjetiva. Digamos que todos nosotros negociamos desde que nacemos. O sea, mi mamá me dice, vístase de rosado, por ejemplo. Soy niño. Vístase de rosado. Use tutú. Use moñitas. ¿No? Porque eso que es lo que la mamá, digamos, que trae, es como lo que ella sabe, ¿no? ¿Qué significa ser niña o mujer? ¿Sí? Que a las niñas les gusta el rosado, que las niñas no pelean, que las niñas cocinan y cosas así, ¿no? Entonces, viene un contradiscurso, que es los feministas o las feministas, que dicen no, equidad de género, las mujeres no solamente están para tareas del hogar, las mujeres, ¿vale? Y entonces yo tengo amigas, empiezo a relacionarme, entonces yo me he visto de rosado, pero entonces empiezo a decir, bueno, pero a mí el rosado no me gusta, y empiezo a relacionarme con otras personas, pero finalmente lo que importa es que yo todo el tiempo estoy negociando con la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy en mi casa, por ejemplo, y prendo la televisión y lo que me dicen de cómo ser mujer, la televisión, el TikTok, Instagram y demás, puede que yo diga, yo no soy bonita, porque es que me empiezo a ver, a comparar, a contrastar, y empieza un asunto de la fuerza de, o el discurso de belleza, ¿no? Belleza entendida desde Hollywood o entendida desde mi familia. Mi mamá me dice que yo soy hermoso, ¿sí? Pero quizás en términos de llevarlo a contrastar con otras narrativas, con otros saberes, entonces no, es que esta narrativa de la que, por ejemplo, las niñas ahorita que se cortan tanto, que cutie, que se deprimen, yo no sé si ustedes han visto esos memes que andan mucho por allí, ¿no? Eh, como perros así musculosos que dice yo me levantaba a las 5 de la mañana, caminaba 5 kilómetros para el colegio y ahorita pues que con cualquier cosita la generación de ahora se deprime, no puede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando como de vislumbrar, tratando de clarificar? Que lo que yo soy, ¿vale? Es el resultado de las negociaciones que yo he hecho con los diferentes saberes a los cuales me he visto involucrado o con los cuales me he relacionado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo como hombre, como Alejandro, no me he relacionado mucho con el discurso transgénero, quizás ese discurso para mí pues es desconocido, no tiene ningún efecto sobre mí, ¿vale? Distinto a que yo, hombre, mis mejores amigos sean de la comunidad gay o trans, quizás el discurso trans va a operar mucho más fuerte en mí. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Y esto es algo, digamos, muy importante como que lo tengamos en cuenta. Y es que todos nosotros sabemos, somos distintos, pero desde la formulación narrativa, lo que nos interesa es saber en qué somos distintos desde los saberes que están operando en él o ella. Entonces, para nosotros poder hacer eso, digamos que cuando vamos a consulta o cuando estamos en cualquier evento o situación, las personas nos cuentan historias, nos narran historias, ¿vale? Es decir, ¿qué te trae? ¿En qué te puedo servir? Yo como psicólogo, ¿en qué te puedo ayudar? Cuéntame. Ahí arranca la narrativa del otro. Bueno, mira, pues yo, y empieza a contar, ¿vale? En esa narrativa, ¿qué nos importa a nosotros? Primer elemento de identificación. Nosotros necesitamos, cuando escuchamos al otro, reconocer la posición subjetiva que él tiene. ¿Qué quiere decir posición subjetiva? Quiere decir el rol, ¿vale? El rol que él está tomando en su narrativa. Entonces, casi que es como, da la sensación que el personaje
que él está tomando en su narrativa es de el héroe, es el líder, es el tonto. O sea, a mí me genera yo empiezo a escucharlo y digo, ¿quién es él en su narrativa? ¿Vale? ¿Qué personaje está haciendo él en su narrativa? Nos interesa entonces reconocerlo a él como sujeto. Él empieza a narrarse y en esa narración él es un personaje de esa narración. Entonces, a los que les gusta, por ejemplo, ver series, tenemos distintos personajes. Esos personajes maduran, o sea, van cambiando a medida que va creciendo la serie, ¿cierto? Algunos de los personajes desaparecen, luego aparecen otros. Pues bien, la narrativa, en últimas lo que le interesa es escuchar la narrativa, pero el primer punto de llegada a lo que tenemos nosotros que ir hilando fino y haciendo preguntas para poder entender quién es él en esa posición, tiene que ver con identificar a el personaje. ¿Quién es él en esa narrativa? Entonces uno escucha y dice, bueno, por ejemplo, escuchar al presidente hablando en sus narrativas, ¿qué papel juega? O sea, es como, o sea, la sensación que te deja es como el salvador, ¿no? El héroe, el héroe. No importa si eso se corresponde con la realidad, eso luego lo discutimos, luego lo analizamos, pero cuando lo escuchamos hablar es como si él se posicionara en un lugar, en un personaje de héroe. Y eso nos sirve incluso para hacer análisis de cualquier cosa, o sea, podemos analizar hasta, por ejemplo, canciones, películas. Por ejemplo, en J Balvin, las canciones de J Balvin, a los que les guste J Balvin, o el K-pop, o lo que sea que les guste, podemos identificar los personajes. Entonces, por ejemplo, en Death Note, ¿cómo se ubica él en su narrativa? Dios, ¿no? Dios, o sea, Akira, el dios de la muerte. Bien, ¿cómo se ubica él ante su narrativa, ante su historia, ante su conjunto de eventos, relaciones? La posición narrativa, ¿vale? La posición subjetiva, ¿listo? Primer punto de llegada, ¿quién es en su narrativa? ¿Desde quién está hablando? Exacto, como que cuál es la máscara que está usando. Entonces, está usando la máscara, digamos, está usando la posición, su posición en ese momento es como el hermano mayor, ¿no? Está hablando el papá, está hablando el abuelo, está hablando el líder, está hablando la víctima, está hablando el... Hay tantas alternativas para eso. De hecho, en la lectura, el ejemplo que aparece al final, la posición que la persona asume en esa narrativa, para que luego cuando lo traduzcan y demás lo puedan mirar el ejemplo que ponen allí. Él en un principio, básicamente la historia del paciente que nos narran en la lectura es un paciente que le gustaba ser el líder, ¿vale? Pero no figurar tan patentemente, tan evidentemente. O sea, era como, le gustaba ser ayuda de alguien, pero que no se llevara los aplausos. No le gustaba que lo pusieran al frente y dijeran gracias a él, o que él sea el líder, Alejandro es el líder. No, es más como que él es el líder, pero que nadie lo sepa. Él es el que ayuda, pero que nadie lo sepa. Un trabajo tras balinas. Pero eso, él lo había olvidado, y lo había olvidado porque en esos momentos tenía muchos conflictos con su esposa, porque a su esposa le gustaba contar con él, y la queja era que le parecía un inútil, que él no podía ayudarla. Y lo que había olvidado él era precisamente que no le gustaba aparecer. Entonces, a su esposa le gustaba era contar directamente con él, poniéndolo en un lugar donde todos se dieran cuenta que él había hecho que todo era gracias a él. Y ese lugar era el que él no quería ocupar. Entonces, la posición subjetiva tiene que ver con nosotros cuando estamos escuchando la narrativa, vamos a ver que este paciente o esta paciente va a tener diferentes personajes. O sea, en algún momento es la víctima, pero luego es
la victimaria, ¿no? La malvada de la historia, y luego es la héroe, y luego es la líder. Va a tener diferentes perspectivas, como decía Arturo, pero nuestra labor entonces es de todos esos personajes, ¿cuál es el personaje principal? Como que al que tiende más en su historia, ¿no? ¿Cuáles son como esos personajes clave, ¿no? No el personaje secundario, el clave, el que más habita, desde el que más está presente. ¿Listo? Entonces, la primera parte tiene que ver con nosotros identificar esa posición subjetiva. Ahora, como decíamos, esa posición subjetiva nosotros prácticamente no la inventamos. O sea, puede que él la nombre. Es que yo a veces me siento como si fuera la víctima, pero a veces no la nombra. Y si no la nombra, nos corresponde a nosotros decir, lo que escucho es como si fuera eh, la víctima. De hecho, me acabo de acordar, por ejemplo, en Netflix hay una película de una mujer que es directora de orquesta. Y lo que dicen los hombres, o sea, primero es, las mujeres no pueden ser directoras de orquesta, ¿no? Pese a eso, ella se ubica en un lugar, su lugar, todo el tiempo lo dice, mi posición, quiero ser directora de orquesta, y todo el tiempo se ubica desde ese lugar, quiero ser directora de orquesta, o sea, en su narrativa, en su historia, el lugar que quiere ser directora de orquesta. Y lo que dicen los hombres alrededor en un momento es, si cerramos los ojos, no podríamos discriminar si quien está dirigiendo es una mujer o un hombre. Lo hace también, ¿vale? Lo hace también. Entonces, a veces, escuchar al otro también tiene que ver con, si yo cierro los ojos, qué papel, qué rostro, qué rol, ¿no? Empiezo a escuchar en su narrativa. Un villano, un héroe, el bonachón, el que quiere salvar a todo el mundo. ¿Qué es lo que escucho? ¿Vale? Entonces, así ustedes van a encontrarse que sus amigos, pues algunos tienden a ocupar ciertos lugares y necesitan, y por eso lo bonito de la narrativa es que es una negociación todo el tiempo. Es decir, para que yo pueda ser el héroe en mi historia, necesito que tú seas salvado o salvada. Necesito que tú, otro, me necesites. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una narrativa, por ejemplo, mi narrativa es que mi posición es que estoy deprimido, me ubico como en un lugar de depresión, estoy deprimido. Entonces, yo no puedo hacer otra cosa diferente, o sea, pensar diferente, actuar diferente a la posición que elegí, porque sería muy raro. ¿Cómo así que estás deprimido pero estás en esta fiesta? ¿Cómo así que estás deprimido pero estás feliz? No tiene sentido. Entonces, la posición subjetiva normalmente es una coherencia de mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera de relacionarme con los demás. ¿Vale? El segundo punto, que son los discursos, tiene que ver con, si ya sabemos quién es él en su narrativa, entonces el segundo paso que tendríamos nosotros ante nosotros sería cómo se construyó él de la forma en que se construyó, es decir, a través de qué discursos. ¿Qué discursos de otros él está tomando para ubicarse en la posición que se ubica? Por ejemplo, mi papá decía que yo era el mejor. Entonces, mi posición subjetiva muy seguramente puede estar relacionada con ser perfecto, la perfección, ser perfeccionista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el discurso que hizo que yo me construyera en la posición de perfección es el discurso de mi padre que decía que yo era perfecto, que los boteros son perfectos, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, los discursos implica que nosotros nos demos cuenta o que hagamos conciencia cuando la persona está narrando qué discursos son los que él reproduce. Cuando dice mi papá, mi mamá, es que mis amigos, es que mi novia, es que
es que en el Valle del Cauca, es que los caleños, porque no es solamente mi familia, sino también mi cultura, que me dicen, por ejemplo, saben que tengo que poner a cargar el compu. Entonces el discurso es básicamente los discursos. ¿Qué discursos hicieron que él o ella terminará siendo como es? O sea, la posición que está asumiendo, su posición, su rol, ¿no? Entonces, es que la posición muchas veces la encontramos en el motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué consultas? Porque es que quiero salvar a todo el mundo. ¿Por qué consultas? Porque es que todas las mujeres me terminan. Entonces ahí la posición subjetiva hay que clarificarla un poco más, ¿no? Pero el discurso entonces es pensar o que nosotros podamos hacer un poco de conciencia en términos no solamente de la cultura, listo, es que opera en él el discurso vallecaucano. Él es un caleño de 36 años, ¿no? De padres vallecaucanos o paisas, ¿no? Bien arraigados, bien así, puede ser paisa, que los hombres pueden tener muchas mujeres y que tienen que trabajar un montón y que las mujeres no solo sirven para ese tipo de cosas. Ese discurso, bien, ¿de dónde proviene? Bueno, es un discurso que viene del padre, pero que representa también el discurso paisa, machista, eh, antioqueño, entonces nosotros vamos identificando un poco las personas que actúan en su narrativa, pero sobre todo esas personas lo que están reproduciendo son saberes, ¿sí? Entonces, puede aparecer, por ejemplo, el discurso del pediatra, el discurso del psiquiatra, el discurso del psicólogo. Entonces, si esos discursos tienen que ver con esa posición subjetiva. Entonces, básicamente la pregunta que tratamos de contestar en los discursos, si la pregunta en la posición subjetiva era ¿quién es él en su narrativa? En los discursos, la pregunta es cómo o a través de qué discursos se ha construido de la forma en que se ha construido. O sea, ese él, ¿quién es él? Nace o surge, su causa se encuentra en los discursos que ha escuchado o que están operando. Yo puedo escuchar, o sea, yo, sí, si nací, pues obviamente tengo padre y madre, pero a veces no opera tan fuerte el discurso de la madre porque no tengo una buena relación con la madre. Y opera más el discurso del padre. O opera más el discurso de una abuela porque me quedé con mis abuelos. Entonces es importante un poco como qué discursos son los que han hecho que esta persona termine siendo quien es, ¿no? Esos serían los discursos. Dale, Valentina. Profe, una pregunta, por lo menos en el caso de las personas que no, por ejemplo, no vivieron con el papá, no convivieron con él ni nada, pero ellos tienen como unos rasgos de personalidad parecidos al papá. O sea, eso me parece curioso, ¿no? Porque digamos que es una persona que toda la vida vivió con su mamá, su papá nunca lo conoció, pero la mamá dice, es que es igualito al papá, así era el papá. Entonces, eso me parece curioso porque igual en ese sentido él no se, pues no hubiera crecido con un discurso del papá. Entonces, ahí ¿qué puede suceder? Bien. Lo que sucede es que nosotros recordamos que pues, la psicología, digamos que tiene dos grandes piernas, ¿no? Una pierna que son las ciencias sociales y otra pierna que son las ciencias de la salud. Está parada sobre ambas piernas. Entonces, la narrativa, por decirlo así, estaría sobre el discurso de las ciencias sociales. Pero no nos podemos olvidar que la persona y su conducta tiene una base biológica, es decir, que tiene una genética, que tiene pues un fenotipo, unas expresiones que vienen heredadas, que se manifiestan, muy probablemente se pueden manifestar.
y que nosotros somos la combinación entre la interacción genética y ambiental. Entonces, cuando las personas tienen una conducta que se parece a alguien con el cual no han tenido, digamos, ninguna relación, ¿sí? Que es un poco como lo que preguntas, la etiología, digamos, la causa del por qué se da esta conducta similar, la explicamos desde lo genético. Ahora, la pregunta que nos haríamos desde la narrativa sería, ¿qué tanto eh, supongamos que el padre era un padre eh, violento, ¿sí? Violento. O sea, se separaron porque el padre maltrataba a la madre, por poner un ejemplo. Era un padre violento. Todo lo resolvía con violencia, muy impulsivo, ¿vale? Y resulta que nuestro paciente tiene las mismas características, o sea, es una persona impulsiva, es una persona que pierde el control fácilmente, ¿vale? Pero lo que nos interesa a nosotros desde la narrativa es cómo él se posiciona, ¿vale? Ante la violencia. Es decir, la responsabilidad que asume desde lo que dice. Cómo él, qué posición toma. Víctima, o sea, yo soy víctima de los genes de mi papá, o sea, yo no puedo hacer nada. O yo, sabiendo que soy impulsivo, entonces, pues estoy asistiendo a terapia con usted para tratar de controlar mi ira. Ah, ok, o sea, me estoy tratando de ser responsable, o sea, estoy tratando de aprender qué puedo hacer para no comportarme violentamente. Entonces, la posición narrativa en últimas es, de fondo, lo que nos interesa es cómo nos ubicamos ante, ¿vale? ¿Cuál es el lugar que tiene esta persona? ¿Qué dice sobre, por ejemplo, violación sexual? Dos mujeres y ambas hablan sobre la violación sexual. Lo que nos importa no es la violación sexual en sí misma. Lo que nos importa es lo que dicen sobre la violación sexual. Lo mismo para cualquier temática, para el TDAH, la depresión, ser buen maestro, mal maestro, buen estudiante, un buen rendimiento, sacar X nota. Lo que nos importa es tratar de entender cómo me estoy ubicando yo ante la buena nota. ¿Qué discursos me llevan a mí a querer sacar una buena nota? Si es que ese es lo que yo vengo a buscar, es que yo vengo a consultar porque quiero sacar buenas notas. Entonces, lo que nos interesa ahí, desde la narrativa, sería ¿por qué le interesa a esa persona sacar buenas notas? ¿Cómo lo vamos a averiguar? ¿Cómo vamos a saber? Tratando de identificar su posición subjetiva, sus discursos. Entonces, a veces, y esto es algo también importante, no existe una única manera de entrar. O sea, no es que uno diga, primero voy a buscar la posición subjetiva, luego voy a buscar los discursos. No, todo sucede al mismo tiempo. Puede que al principio me quede más claro los discursos. Y luego, cuando yo entiendo qué discursos son los que están operando, eso me ayuda a entender qué posición está jugando. ¿Sí? Eso es como una interdependencia muy interesante allí de la perspectiva postestructural. Entonces, en los discursos no es solamente las personas, sino también la cultura, la época. No es lo mismo ser hombre hoy que ser hombre hace 200 años o más. Y lo mismo para las mujeres, no es lo mismo hace 40 años que hoy día. Y cuando ustedes estén con sus pacientes, pues entender un poco los discursos que están operando en ellos, qué significa para ellos ser hombre, ser mujer, más que nada relacionado con lo que ustedes desde los enfoques empiezan a detectar también como un posible elemento um, de análisis. Porque finalmente lo que en últimas a nosotros nos importa es poder ayudar al otro, ¿no? O sea, en el fondo lo que queremos es que la persona con la que nos relacionamos pueda encontrar una solución. Entonces, eh, en los discursos, nuestra pregunta tiene que ver más por el cómo se construyó, cómo llegó a ser en esa posición, ¿vale? ¿Por qué terminó siendo líder o por qué terminó siendo víctima? ¿Qué discursos fueron los que los llevaron a ponerse en ese lugar? ¿Vale? Porque a veces pasa eso, que es que en mi familia las mujeres son víctimas todo el tiempo. O sea, es un asunto generacional, repetitivo. Mi abuela
le pasó eso y no hizo nada. Mi mamá le pasó eso y no hizo nada. Y yo me pasó eso y no, tampoco estoy haciendo nada. Pero estoy estudiando psicología y me están hablando de la perspectiva narrativa postestructural y empiezo a pensar, bueno, caigo en cuenta de los discursos que me llevan a ubicarme en una posición de víctima y ahora qué puedo hacer, ¿vale? Entonces, vamos hasta ahí con los discursos, que ahí es un poco como hay discursos que operan machismo, feminismo, el estoicismo, o sea, los ismos, así como si fueran perspectivas hasta filosóficas de vida, o sea, el discurso del padre es machista o tiene esas características y está operando en nuestro paciente, ¿vale? No sé, Valentina, si te quedó claro con lo que hablamos hasta hace un momento sobre por qué se dan esas variaciones. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, a continuación seguimos con los juicios normativos. Los juicios normativos es prácticamente la concreción, o sea, es donde se materializan los discursos, ¿vale? Entonces, los juicios normativos serían expectativas, juicios, normas, pautas. Y en ese sentido, entonces, los haceres, ¿vale? Serían como juicios normativos. Supongamos que usted llegó a la casa tatuada, llegó con un tatuaje acá, ¿no? Y su mamá la empieza a mirar. O sea, no le dice nada, pero la empieza a mirar. Su mamá representa los juicios normativos. Empieza, si usted se siente incómoda con la mirada de su mamá, o de su papá, le pegan, o lo que sea que pase por hacerse su tatuaje, implica que las miradas de los demás, cuando usted se pinta el pelo de azul, ¡pum!, y usted va por la calle y la empiezan a mirar, ¿vale? A mirar y empiezan a hablar y la miran y tal. Las comunicaciones entre personas, todo eso representan juicios normativos. Es la manera que encuentra el poder de materializarse, o sea, de controlarte, de dominarte. Pues algunos dicen, pues que me miren, ¿y qué? Y hay otros que dicen, no, 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 yo no me vuelvo a tinturar, no me vuelvo a tinturar. ¿Sí? Entonces, los juicios normativos, en últimas, tenemos que entenderlo no solamente como la persona que me mira, sino que detrás de esa persona que me mira, que puede ser mi papá, mi tío, mi mamá, mis amigos, está toda una comunidad que representa a un discurso, a un saber, a un poder, que dice, uy, no, 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 no. ¿Sí? Uy, no, 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 ¿usted cómo se hizo eso? ¿Sí? ¿Usted qué le está pasando? ¿Está triste? Por ejemplo, los hombres no se afeitan. ¿Estás enfermo? ¿Estás triste? Las mujeres no se pintan la cara. ¿Estás enfermo? ¿Estás triste? ¿Vale? Las personas juzgan y nos monitorean, nos regulan. Entonces a veces uno se pinta la cara no porque uno quiera, sino para evitar que le digan, ¿estás triste? ¿Te sientes mal? ¿Tienes cólicos? ¿Qué tienes? ¿No? Entonces, los juicios normativos se materializan en tres cosas principalmente. Haceres, que sería entonces lo que está permitido para ti que hagas. Ah, eres hombre vallecaucano, está permitido que tengas muchas mujeres. Eres el cura de la parroquia tal, no es permitido que tengas muchas mujeres. Si te ven con mujeres, te mirarán, te censurarán, te señalarán. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Son esos juicios normativos. Entonces, el juicio normativo regula, norma, homogeniza en términos del hacer, también en términos del decir, qué es lo que se te permite decir y qué no. Ah, bueno, usted es un hombre, los hombres no lloran, usted no puede decir que está triste. Usted no puede decir ¿cómo así que le pidieron matrimonio ella a usted? Los hombres son los que, ¿no? O las mujeres, ¿cómo te ocurre decirle? O sea, no le puedes decir que te gusta, ¿vale? Eso no es permitido. Tienes que esperar que el man te diga. Decir es permitidos. ¿Qué se te permite y qué no se te permite decir? Y también lugares. Entonces, hay lugares en Cali que los que van allá uno dice son gays, porque es un bar gay, poniendo un ejemplo.
Es que en la del Valle hay, no sé, el aeropuerto. Entonces los que meten allá es porque van a consumir. ¿Vale? Que, no sé, de primera línea. Vándalo. Como usted está en la primera línea, vándalo. Como usted se pone la camiseta del Cali, entonces, buen jugador, buen equipo, mal equipo, etcétera. O sea, lugares a los cuales, este es el lugar del América, este es el lugar del Cali, este es el lugar de las mujeres, este es de los hombres, y así sucesivamente. Iglesias, no, que en esta iglesia solo se permite. Entonces, si usted pertenece a esta iglesia, solo puede hacer estas cosas, decir estas cosas, visitar ciertos lugares, no ir a ciertos lugares. Entonces, los juicios normativos, en últimas, prácticamente se responden por tratar de responder a la pregunta, ¿qué es lo que se le permite hacer, decir y visitar a esta persona? ¿Vale? Porque, en últimas, por ejemplo, si yo soy perfeccionista, mi posición subjetiva es perfeccionista, el discurso que tengo es de mi padre o de mi familia que dice que los hombres de esta familia son perfeccionistas, son perfectos, son hermosos, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo permitir a mí decir que la embarré, o sea, que lo hice mal. Si yo me equivoco es culpa de otra persona, pero no mía. Es que no me gané la beca porque mmm, aceptaban solo personas de X etnia. Si no, yo hubiera ganado, ¿sí? Entonces, el juicio normativo también permite que yo pueda regular, controlar, ¿vale? Hasta, hasta dónde llega mi personaje. O sea, le da como cuerpo a mi personaje. Porque ese personaje puede ir a ciertos lugares, puede decir ciertas cosas y puede hacer ciertas otras. Entonces, muy similar a cuando jugamos a la lleva. La lleva persigue a otras personas. El que juega la lleva dice, usted persigue. Usted no puede ser perseguido, porque entonces usted no sería la lleva. Va muy de la mano. Si yo tomo una posición subjetiva, el juicio normativo, prácticamente lo que haría sería que yo mantenga mi posición subjetiva. ¿Vale? Se materializa allí y se sostiene gracias a los discursos que operan en mí. Y llegamos al último punto, que son los conocimientos olvidados o desvalorizados. Este para mí, ¿vale? Y para la lectura también, digamos que es como donde vamos a focalizar los objetivos de intervención, ¿vale? Porque los conocimientos olvidados o desvalorizados tienen que ver con aquello que yo o desvalorizo o aquello que yo olvido para poder ser mi posición subjetiva, o sea, seguir siendo quien soy. Si yo soy perfeccionista, tengo que olvidar los momentos en los cuales fui un desastre. Lo olvido completamente. O si me lo recuerdan, no, pero mira que vos tenías que pasar la pelota y la tiraste mal. Entonces, conocimiento desvalorizado sería decir, por ejemplo, no, realmente yo no le pegué mal. Es que en la cancha el balón estaba despinchado. No, es que realmente había otra persona que me la pidió. O no, es que yo tenía bien amarrados los cordones. ¿Vale? Pero nunca voy a asumir o a integrar dentro de mí ese conocimiento que va en contra de mi posición subjetiva. Entonces, visto así, los conocimientos olvidados o desvalorizados, en últimas, es lo que la persona la hace feliz. ¿Vale? Es lo que a la persona le hace feliz. ¿Y por qué le hace feliz? Porque muchas veces, por ejemplo, tú tienes la posición subjetiva de que no le gustas a nadie, ¿no? Que eres feo, tienes discursos que operan, que los hombres de la familia son feos, lo que sea, pues los juicios normativos, pues los feos van a, se visten de esta manera, van a ciertos lugares, dicen ciertas cosas, dicen, ¿no? O sea, los feos no les puede gustar ciertas cosas, no pueden hacer ciertas otras, solamente uno dice, ok, los feos tienen estas características, y resulta que tú desvalorizas, por ejemplo, cuando una chica te da un regalo.
y te dice, tan bonito que estás. Y uno desvaloriza eso y dice, no, debe ser que algo quiere de mí. O sea, yo no es que esté bonito, desvalorizo eso. Ella está interesada en algo que yo quiero, que algo que yo tengo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen ahí con esa idea? Sí, Sí, profe. Entonces, en últimas, los conocimientos olvidados o desvalorizados sería aquello que la persona, cuando uno le devuelve, cuando uno está en la entrevista con la persona y le devuelve, la persona dice, no, no, eso, no, realmente eso no, no, yo la verdad no, yo creo que es que ella quería algo conmigo, pero no porque yo era bonito, no, ahí se desvaloriza. O cuando estamos en entrevista y aparece un familiar que dice, pero acordate que vos no siempre fuiste así, acordate, y es como si se le hubiera borrado literalmente que él fue de cierta manera, porque integrar ese conocimiento implicaría ir en contravía de su posición subjetiva. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a practicar esto, ¿vale? En el plan de curso, ustedes encuentran unos links de YouTube. Es como lo que reprimimos para poder seguir, tal cual, tal cual. O sea, que cuando nosotros tenemos claro quién es él, también tenemos claro quién dejó de ser él y qué es lo que él olvida y qué es lo que desvaloriza, porque es como un blanco y negro, ¿no? Un blanco y negro, aquello que está en la luz, que le permitimos ser, es la posición subjetiva, la que yo asumo, y lo que está en la sombra es ese conocimiento desvalorizado o olvidado, y por lo tanto el objetivo terapéutico prácticamente es voltear hacia la sombra, poner luz en la sombra. Como diría Freud, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? En el cognitivo conductual tiene que ver con las creencias. ¿Cuáles son las creencias racionales y irracionales que el paciente tiene, ¿no? Desde el humanismo estaríamos un poco más sobre la experiencia, es decir, integrar, digamos, esa experiencia que no está siendo integrada. Entonces, vamos a practicar, o sea, vamos a mirar, yo les dejé en el plan de curso, hay unos links que nos llevan a una serie que se llama En Tratamiento, ¿sí? En Tratamiento. De ahí, la invitación es a que cada uno, cada una, pueda identificar estos 4 elementos en los casos. Entonces, la serie tiene primera temporada, segunda temporada. Tomen un caso, supongamos. Tomo el caso de Martina. Entonces, Martina va los lunes en la tarde. Entonces voy a ver la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, las que alcance, ¿vale? Las que alcance. Y con esas sesiones, yo lo que voy a intentar identificar en cada uno de esos pacientes, pues es la posición subjetiva, quién es él o ella, qué discursos se están operando, qué juicios normativos, qué conocimientos se está olvidando o priorizando. Y es como mi formulación, o sea, veo la sesión y empiezo yo a contestar. Bueno, según lo que, yo no le puedo preguntar a él porque es una serie, pero voy escuchando y voy apuntando, voy registrando. Ok, para mí lo que escucho es que esta persona está siendo perfeccionista y así sucesivamente, ¿vale? Es importante también que anoten aquello que esa persona dijo, que los lleva a ustedes a pensar que es perfeccionista. O sea, yo creo que es perfeccionista por esto que dijo, ¿sí? Yo creo que los discursos que se están operando en él son estos. Es un discurso machista por esto que dijo. Los juicios normativos. Lo que el paciente puede hacer es, se le permite, o él considera que puede hacer esto, por esto que dijo. Todo es por esto que dijo. O sea, todo lo vamos a ir anclando a lo que el paciente dice. ¿Vale? Me gustaría entonces que esto lo hicieran de manera individual, ¿vale? De manera individual.
y que la próxima clase es festivo, ¿vale? Para que dentro de 15 días, siguiente lunes, que es más o menos como 23 de agosto, creo, para que ese 23 de agosto lo que hagamos sea una síntesis de los casos. O sea, ¿qué casos vimos? Podemos repetir casos. Por ejemplo, Karen y Valentina vieron el mismo caso. Entonces, Karen participa y Valentina le aporta lo nuevo. Yo, además de lo que dijo Karen, pienso que también esta posición o esta otra. ¿Listo? Y podemos mirar los fragmentos de video como para clarificar de pronto ciertos aspectos, como para que todos entendamos un poco de qué estamos hablando. Entonces, eso nos ayuda a tener como resultado, digamos, de aprendizaje, que ustedes teóricamente digan, ok, puedo decir qué es cada cosa, ahora voy a ir a la práctica a formularlo con diferentes casos. Entonces, chévere, pues yo sé que tienen más cosas, que están súper ocupados y demás, pero mínimo un paciente, ¿vale? Mínimo un caso y por lo menos 2 sesiones, mínimo, como para que puedan confirmar, o sea, al principio digamos que la precisión subjetiva que ustedes están viendo en el es esta, pero después en la segunda sesión empiezan a decir, ah, bueno, no tanto era esta, es esta, ¿sí? Definir mejor, clarificar mejor. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Vale. Ok. Listo. ¿Les parece si lo organizamos en grupitos? O sea, que por lo menos, más o menos, máximo 3 personas por grupo, mínimo 2 personas, para que se pongan de acuerdo entre esas 2 personas o 3 personas máximo, elijan un mismo paciente, lo ven de manera individual y luego lo discuten. Como, bueno, yo vi esto, yo vi eso, yo vi esto. Se hace la síntesis y presentamos la próxima clase por grupitos para que sea mucho más enriquecedor, para que el tiempo, digamos, que nos aproveche mucho más en términos de poderle soportar a un compañero, mira, yo vi esto y creo que es esta la posición, y que el compañero te diga, no, pero mira que yo no estoy tan de acuerdo por esto, esto y esto, y se presta como para eso. ¿Qué les parece? Me parece listo. Sí, profe. Vale, entonces hagámoslo así, yo les envío entonces por el WhatsApp la guía de lo que vamos a hacer, ¿listo? Las instrucciones así pues de todos los links, con todo. Y la idea es que eso lo podamos entregar el 22, domingo, por Moodle. Ya todos pueden entrar a Moodle, ¿cierto? ¿Pudieron entrar todos? Profe, una pregunta, pero entonces serían los grupos que íbamos a formar para hacer lo que tú habías dicho en la clase pasada o son otros distintos. Pues podríamos hacerlo mismo grupo para que ya nos familiaricemos con el grupo. De hecho les voy a pedir, cuando tú dices lo de los grupos, ¿es para el trabajo de psicoeducación o para los grupos que envié de pares y pares? Los de psicoeducación, profe. Listo. Entonces, yo lo que voy a hacer es pedirles que me digan quiénes son las personas conformadas por grupo. Creo que eso era algo que teníamos para el día de hoy, ¿cierto? Decir quiénes eran los integrantes de cada grupo. Entonces, si quieren, yo puedo apuntar aquí los nombres, grupo 1, grupo 2, o me los envían por el WhatsApp, o sea, grupo 1, tan, grupo 2, tan, grupo 3. Y yo lo que hago luego es, en Moodle, conformar esos mismos grupos. O sea, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, para que las entregas las hagamos por grupo. O sea, una persona por grupo entrega. ¿Listo? Y sea mucho más sencillo, digamos, de manejar. Entonces, sería mismos grupos de psicoeducación para hacer este trabajo, igualito, mismos grupos,
me envían por favor por el, en el de psicoeducación decíamos que no me acuerdo qué les dije, si máximo, yo sé que no quería que fueran muchos, Profe, tú dijiste que máximo se podía de a 3, pero que inicialmente era como de parejas, pero que sí se podía de a 3. máximo 3, perfecto, entonces dejémoslo en máximo 3. Y, bueno, Daniel estás individual, no hay problema. Entonces, es importante que por el grupo de WhatsApp me digan quiénes son los grupos ya conformados, máximo 3, mínimo 1, para que podamos entonces trabajar tanto en psicoeducación como en esta actividad. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Vale, listo. ¿Listo? Entonces, Profe, dime. el trabajo es composición subjetiva, discurso y eso, ¿cierto? De acuerdo con eso, es sacarlo, extraerlo de los casos. ¿Y eso lo enviamos en un Word o en PDF? El link para ingresar al grupo de WhatsApp. Lo vamos a enviar tipo PDF por Moodle. Voy a crear como para la tarea y agruparlos por los grupitos pues que se conforman. Y ya, para que sea mucho más sencillo. El grupito de WhatsApp, a ver. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Profe, qué pena, lo que pasa es que esta es mi primer clase y estoy pues como bastante descontextualizada, por eso estaba pidiendo lo del link para poder pues crear un grupo y pues ponerme más en contacto. Ah, listo. Y ya te lo voy a compartir, a ver. Vale, gracias. Aplicación.